desprecio de la historia. Bienvenidos, damas y caballeros, fíjate, hasta te saqué de la investigación. No para de investigar hasta que no empezamos a grabar, el Dr. Stern. Bienvenidos al Desprecio de la Historia, nuestro amado programa, blog, podcast de historia universal con comedia que conduzco con mucho gusto desde sus inicios. Soy Gon Curiel, comediante de stand-up, y me acompaña el Dr. Stern, que es un erudito. Gracias por acompañarnos, como siempre, Doc. Contrario. ¡Feliz año! Sí, empieza un nuevo ciclo, las estrellas se conjuntan. No, ya vimos en el pasado que el 1 de enero no tiene nada que ver ni con las estrellas, ni con la luna, ni con nada. El sol. ¿No tapa el Dr. Stern, el tótem? ¿No le tapa cuerpo? Porque se van a quejar porque van a decir, ¿cómo se atreven a tapar la belleza del Dr. Stern? De mi corbata, yo pienso. El año pasado... Por otro lado, si me puedes tapar un poco la panza, pues no estaría nada mal. Sí. Hace un año, el año pasado, Doc. No te veo desde el año pasado, Doc. Sí, el chiste clásico. Más clásico, sí. Hablábamos de las fechas y todo ese rollo, pero concluimos que, bueno, tenía que ver con pues, ciclos de agricultura y un montón de cosas. La razón por la que el calendario es así. Vean o escuchen el episodio anterior si gustan. Pero este episodio se va a dedicar a cosas que son todavía más inexplicables. Las tradiciones que no te dan nada, ¿no? O sea, de dinero, de conveniencia de otras, o sea, como tradiciones de repente religiosas, este rollo de que, no, que entonces nació tal, el Mesías, y luego las tradiciones de que entonces llegaron unos güeyes y le dieron regalos, y entonces por eso ahora nosotros nos damos regalos entre nosotros. ¿De dónde viene todo eso? ¿Con qué tiene que ver? ¿De qué nos quieres hablar, Doc? Pues sí, vamos a hablar de los famosos Reyes Magos, que por cierto en ningún lugar dice que eran reyes, nada más dice que eran magos. Ok. ¿Pero magos de qué índole? O sea, ¿de conejo en el sombrero o de qué? Sí, llegaron y hola. Decía, a ver, oro. ¿Dónde está el niño? Pero antes un truco, ¿no? Así, oro, incienso. El otro también de su sombrero, incienso. Y el tercero sí decía, ahí traigo ahí la mirra, sí, nada más la traje, perdón. No me dio decía, tiempo. mirra, aquí no hay nada. Mirra. Balazos de humor con el Dr. Stern. Mirren. Mirren, nada más. Mirren, es que ese era el alemán. Todo el mundo, ¿qué trae? Mirra. Y quería decir, mira, es que lo que pasa. No, mira lo que pasa. ¿Qué es lo que...? Mirra. Ok. Bueno, el rollo de magos, ¿qué significa? ¿Mago qué es? Mago es simplemente un sabio o un astrólogo. Astrólogo... En la antigüedad, acuérdense que la astrología y la astronomía pues eran más o menos lo mismo. Estaban, o sea, como que la observación de las estrellas tenía un toque también ahí, mágico, místico, exacto. Qué hueva los científicos que separaron eso, ¿no? O sea, los güeyes que un día llegó a tal grado el conocimiento de los astros y todo, que un día dijeron, güey, no es por aguafiestas, pero esto no tiene nada de magia, ¿eh? Sí. Y el compañero de... ¿Cómo te atreves a decir eso? No tiene nada de magia. Si hoy hay quien se saca de gente. Entonces, mira, güey, es que si te fijas el movimiento de los astros, eso realmente no nos puede influir por tal y tal y no sé qué. Y el otro así de, tienes razón, güey, ¿sabes qué? Vamos a pelear. Y entonces dijeron, a la chingada, y crearon se rompe, se crea la astronomía. Qué maravilla, pero qué hueva de güeyes. Son los clásicos de, no, ¿sabes qué? No. Yo soy un poco así, la verdad, por eso lo critico. Prefiero el conocimiento que las pinches creencias. No, bueno, obviamente. Sí. Y entonces... Justo ayer en mi clase de filosofía, que por cierto, ahorita ya en este mes vamos a empezar nuevos cursos. Ayer, Doc. ¿Pero de qué estás hablando? Si hoy es 28 Digo, 28. ¿Qué día es hoy? Hoy es 4 de enero. ¿Qué día es hoy? Hoy es pues este mes. Hoy es 4 Hoy es 4 de enero, Doc. ¿A poco ayer domingo 3 de enero tuviste clase? El conocimiento no se detiene. Sí, es cierto. Fue ayer 17 de diciembre. Por cierto, ya tengo clase. Ya empezamos los cursos de stand-up dentro de una semana, que es el 11 de enero, y el 16 de enero, que es sábado. Yo creo que ya está lleno el 16 porque, a pesar de que hoy es 4 de enero, me acuerdo que hace 2 semanas
No estaba todavía seguro si ya iba a estar lleno para entonces. Pero bueno, contacto @goncuriel.com por si les interesa el curso en línea. Sí, nosotros también vamos a empezar. Estaba hablando justamente de eso en la clase de filosofía, de la fe y no sé qué. Bueno. No, pues ya eso era de lo que sí ibas a decir, ¿no? En tu clase de filosofía, que la fe, pues sí tiene que ver también con, de repente, encontrar caminos y cosas. Lo que yo explicaba es... Trato de pensar cómo hacerle para que eso no se alargue y no quitar tiempo de esto, lo que sí importa. Básicamente, la fe no debe ser algo... La fe es un toque de optimismo que le ponemos a la vida, pero un toque racional de optimismo, no un toque... Cuando es demasiado, cuando ya se convierte en credulidad, en superstición. Entonces yo lo que decía es que nosotros somos... O sea, nuestro conocimiento es una isla... Y el saber total es la tierra firme alrededor de la isla. Y nosotros nunca vamos a llegar, o sea, necesitamos como tender puentes. Y eso es una cosa que yo me inventé, un ejemplo, ¿no? Pero esos puentes sería la fe. Y cuando vas a construir un puente, pues buscas el punto más cercano entre la tierra y la isla para que el puente sea más corto. Entonces, la fe es algo que es absolutamente indispensable en la vida para todo. El hecho de que estemos aquí, ¿tú sabes quién construyó este edificio? Fue un chingo de gente, porque el maestro de obras se llamaba Felipe de Jesús Martínez. Es broma, ¿no? O sea, las bromas no se valoran. Pero pero estoy esperando que digas el nombre de los dos. Ahí les dije el chiste. Okay. Felipe, no sé quién lo construyó. Ok, no tienes idea quién construyó este edificio. Pero confías en que no se va a caer. Aquí como vives. Platicar con Rainman, o sea, ¿no? A ver, Rainman, no hay pedo. Los palillos, son 76 palillos. A ver, ese sí le hizo gracia, qué bueno. Sí. Y eso que no sé ni quién es este. Ay, no mames, no sabes quién es Rainman. No. La película de Dustin Hoffman, dog. No la vi. Y Tom Cruise, como Charlie Babbitt. ¿Me la recomiendas? Muy buena. Ok. Tal vez te identifiques. Entonces, tú confías en quien hizo este edificio, aunque no tienes idea de quién es. Tú confías en que esto está bien hecho. Judío y tienes esos señores hacen sólidas las cosas. Bueno, pero tú no sabes cuántos participan, tú no sabes si sobornaron a la autoridad para que dé un permiso que no debió haber dado. O sea, hay muchas cosas que tienes que confiar y tener fe. Esa es fe. O sea, tú cuando te levantas todos los días tienes fe, confías en que el chofer del Uber sabe manejar, que no está borracho, que durmió bien, que su licencia es válida. Nunca me había preocupado que no durmiera bien mi Uber. Bueno, ahora gracias, Doc. De ahora en adelante voy a ir así, viendo por el espejo así. y le va a empezar a hacer así y tú así. Te vas a acordar de mí así. Y yo haciendo ruidos raros de... Perdón, señor. Sí, son saltos de fe. Creo que debo dormir mejor la próxima vez. Son saltos de fe. No hay día de nuestra vida que no estemos haciendo saltos de fe. Todo el tiempo, a todas horas. Por muy científico que seas, no existe alguien que pueda vivir sin fe. Ni siquiera es concebible la vida sin fe. O sea, simplemente tú vas a visitar a alguien y entras a su casa y pues también confías en que está bien hecha la casa, o sea, tantas cosas. Te subes a un avión, fíjate, la cadena de cosas en las que tienes que confiar para subirte a un avión. O sea, los mecánicos, las piezas, los que fabricaron el avión, los pilotos, quienes le echaron la gasolina. No estás ayudando a mi paranoia. Esto así, la próxima vas a estar midiendo todo. Bueno, sí. Entonces necesitas una enorme cantidad de fe. A los aviones. Pues le faltaba esa fe. Cuando lo veas te acordarás. Sí. Y entonces pero la idea, la ciencia nos sirve para hacer más corto el puente. Para que nuestro conocimiento sea lo más amplio posible, para que tomemos las decisiones más racionales. Así ves, si te hay edificios que yo sí he pensado, si me invitan a una fiesta aquí, yo no entro. O sea, un edificio así de esos de plasma que se están cayendo después del temblor del 2017. Sí, exacto, que los ves y... Que hace 3 días tenían una cuerda así de... Ajá. Ya estos ya la quitaron y hacen sus pinches lounges. Entonces hay edificios que yo veo y yo digo aquí... Perdón, no te oigo. ¿Qué haces toda la Condesa ahí viviendo?
Así es toda la Condesa y ahí vives, Doc. No, mi edificio sí está más... Salto de fe, Doc. Yo he ido, Claro. yo he ido y las escaleras que están bien bonitas para subir a tu departamento, ya, como son de piedra, ya les faltan cachos, güey. No, pero esos edificios no se caen. Pero entonces... Oye, tu vecina muy guapa, ¿eh? ¿No? ¿No te acuerdas de cuál digo? No, ¿cuál? Bueno, sigamos. Ah, caray. Bueno, adelante. La nueva vecina... Pero por algo se sonrojó. Por algo se sonrojó. Ay, claro que no. ¿Las que se paran afuera? ¿O? Ya, no, era broma. Ok. Sigamos. Bueno, entonces ya, para explicar eso. Entonces sí necesitamos de todas formas la ciencia y todo para que tengamos más razón y el puente de fe sea siempre corto. Ajá. Pero aún así es inevitable. Si el puente es muy largo, pasado cierto punto, ya es tontería, ya es superstición. Ya. Ya es credulidad, ya te crees cualquier cosa. Pero bueno, eso es una introducción general sobre la fe. Entrando ya en el tema de los Reyes Magos, o simplemente los magos Nada del más para Oriente. entender lo del puente grandote, es como explicar, ¿qué? Como la existencia de Dios, tal vez. Digo, eso no es superstición, pero es mucha fe, ¿no? No creo, o sea, yo creo que esa es una fe mucho más racional. Mal ejemplo, pero ¿cuál sería uno? O sea, de un puente muy largo. Puente muy largo, pues sí. que en astrología o en tonterías de Año Nuevo, de el color de tus calzones. ¿Y a qué se refiere que es muy largo el puente? Que es como Que absurdo. es muy absurdo, que ya es una fe irracional. Entonces ya Ajá. ni siquiera se llama fe, ya es superstición. O sea, la fe es agregar ese toque. Fe significa confianza originalmente. Ok. Es agregar ese toque de confianza. Dejé mis lentes, que ya los necesito. Pero bueno, ahorita en el corte los busco. Qué rica malteada me estoy dando, ¿eh? Sí, buenísima. Estuvo chida, ¿verdad? A mí era un poco diferente, un poquito menos masculina, pero... Sí. Sí ¿De notamos. qué era? De galletitas de Navidad. Sí con notamos unas las chispitas. chispitas y colores. Estuvo muy bien, qué bueno que pidieras eso. Todavía dice. Sí, Muy sí, dulce, sí. pero muy rica. Sí. A ver, los lentes del Doc, ¿dónde están? No, está bien. Igual deben estar en mi otro saco, pero... No importa. Ahorita los buscamos. Los lentes oscuros. Sí, Sigue, no, ya vamos con el vamos, contenido. vamos. Ahorita en la pausa vamos por tus lentes. Ok, quiero leer... Sabemos muy poco de estos personajes. En la Biblia solo se mencionan en el Evangelio según Mateo. Ajá. Que bueno, es un documento histórico de la época, escrito por Mateo, que es uno de los 12 apóstoles que conocieron a Jesús. Obviamente él no conoció a Mucha gente allá afuera está pensando San Mateo, pero eso es nada más según la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, San Mateo está bien, ¿Sí? o solamente Mateo. Sí, Ok. Digo, O sea, sí son santos. sí, San Mateo es uno de los 12 apóstoles. Ajá. Dice, es en el capítulo 2, versículos del 1 al 12. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, o sea, lo sitúa concretamente en tiempos del rey Herodes, Ajá. que el rey Herodes se muere por ahí del 4 o 3 antes de Cristo, entonces la fecha está mal contada. Tiene que Cristo ser haber nace nacido un antes, poquito Chucho. antes, unos años antes. ¿Se enojará de que le diga Chucho, no? Pues yo prefiero no, pero O sea, tú no te sé. arriesgarías. Pues se oye feo, ¿no? No, Chucho, oye, Chucho Monje, un gran compositor. Sí, no, además Chucho en Chucho España el es Roto. perrito, ¿no? Es un chucho. Ah, sí, pero aquí no. Exacto. Chucho el Roto. Chucho el Roto. Chucho el Crucificado. Chale. Ok. Ok, en tiempos del rey Herodes, aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ujú. Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Ujú. Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Ajá. Cristo es en griego, significa ungido, Ajá. y Mesías también significa ungido en hebreo. O sea, Cristo es Mesías en griego. Pero que es ungido. Ungido de ungir con aceite, les echaban aceite, digamos, era como el rito de coronación de un rey, Ujú. o de un profeta, o de un sacerdote. O sea, la unción, ungir, era como consagrar, o como coronar, o dedicar. O sea, el chingón. O sea, el... Entonces, el ungido, pues es
Mames, o sea, el Mesías. No, Papi Lord. El mero. Hoy en día sería tal vez el Papi Lord. Sale. Ok. Simplemente el consagrado o el Don Chingón. con mayúsculas. Hoy sería Don el Chingón, rey. sí. O que además de Cristo se dice que era, la Biblia lo presenta como rey, como sacerdote y como profeta, las tres cosas que usaban unción. Entonces por eso es como el ungido en todos los sentidos. Bueno, y en griego el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Uh-huh. O sea, esto que están citando estos sabios, a los que mandó llamar Herodes, está escrito en el libro de Miqueas, que es uno de los profetas del Antiguo Testamento, más o menos que será por ahí del 600 antes de Cristo. O sea, esta profecía tenía ya 600 años. Y en Miqueas 5:2 dice que el Mesías iba a nacer en Belén, en la tierra de Judá. Entonces le cita, pues si ya nació el Cristo, como dicen estos magos del Oriente, tuvo que haber nacido en Belén. Claro. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. O sea, ellos llegaron diciendo, vimos su estrella en el Oriente. Tampoco sabemos nada de esta estrella. Se llama la estrella de Belén. Y enviándolos a Belén dijo Herodes, id y buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Y habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. O sea, no era realmente una estrella, era una luz, una cosa que los estaba guiando. Un mono ahí, un ángel, un ave luminosa. No tenemos idea, pero algo luminoso que los lleva a otro. Hay muchas teorías, unos dicen que sí es una conjunción de planetas que se hizo especialmente brillante, que ocurrió en agosto del año 3 antes de Cristo. ¿Cómo se llaman una bengala se llaman, ¿no? Que es como un palito y hay unas muy grandes, ¿no? No sería una de esas, pero así una chingaderota que alguien agarró una de... ¿Qué pasa si hago una bengala así, mame? Ahí va el güey cargando y es los Reyes Magos. Vamos. El ungido y ahí van a traer San Pendejo acá con su... Sí. Había una profecía, que la vamos a buscar ahorita, en Números 24:17. Números 24:17. Que ese es un libro que es escrito por Moisés. Okay. Uno de los 5 libros de lo que los judíos llaman la Torá. Dice así. Ok. Lo veo, pero no ahora. O sea, es una profecía escrita por Moisés. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab. O sea, Moab eran enemigos de Israel. Y derrumbará a todos los hijos de Set. O sea, como... Set es como uno de los el antepasado común de todo el mundo. Ajá. No, bueno, Set y Caín, perdón. Son los dos. Pero... O sea, los hijos de Set se refiere a que esta estrella va a causar un revuelo en el mundo entero. Algo muy grande. Ajá. Entonces, y saldrá de Jacob. Jacob es lo mismo que Israel. O sea, Jacob es uno de los patriarcas que Dios en algún momento le cambia el nombre y le pone Israel en vez de Jacob. Entonces, cuando dice saldrá de Jacob, es lo mismo que saldrá del pueblo de Israel. Una estrella. Que habrá sido una cosa como mercadológica, así de ya el nombre de Jacob como que no está pegando tanto. Pues Israel significa el que luchó con Dios, y hay una parte donde dice que lucha con Dios, o sea, físicamente con una manifestación de Dios, luchan, y entonces será ahí donde se le cambia el nombre. Okay. Y sale Rengo, ¿no? Así. De la pelea. Ajá. Y ya se quedó así. Ese es el patriarca Jacob, que es el ancestro común de todo Israel, de todos los israelitas. Ok.
Más o menos en el 2000 antes de Cristo. Ok, tú eres uno. Podría haber vivido Jacob. Ajá. ¿Yo soy uno? No. Ok. Entonces tú A eres menos judío que de tuvieras, nacimiento. sí, a menos que tú tuvieras algún antepasado judío, español, ¿Y yo algo de así, dónde chingados que vengo, entonces? no es imposible. No, pues quién sabe. Yo no estoy en la Biblia, ¿dónde estoy contemplado? ¿No soy hijo de Dios o algo así? Pues como de milagro, porque pero no, pues Eso si yo peco no cuenta. obvio, chale. Nada más está, oye, en el censo están nada más ellos, yo no cuenta. O sea, no, pero en serio, o sea, ¿de dónde salen los pueblos que no son de Israel? Bueno, pues No, lo que sea, whatever. pues son naciones que obviamente todos tenemos ancestros comunes, pero muy atrás en el tiempo. Ujú. Se ha comprobado genéticamente a través del ADN mitocondrial que todos venimos de una pareja. ¿no? Sí. Todos venimos de una misma pareja, eso sí es correcto. No sabemos exactamente en qué tiempo ni nada, pero sí hace miles de años. Ajá. Pero bueno, ya en tiempos más o sea, estamos hablando aquí de hace 4000 años, ahí ya estaban muy divididas las naciones. Y Jacob es hijo de Isaac, que es hijo de Abraham. Ajá. Son los 3 patriarcas. Los árabes, por ejemplo, sí son descendientes de Abraham, pero no de Isaac y de Jacob. Es a través de otro hijo de Abraham. Bueno, entonces había muchísimas profecías sobre un Mesías que iba a nacer en Israel y que iba a ser en Isaías 49, se le llama luz de las naciones, o sea, un Mesías que era para todas las naciones, pero que iba a venir de Israel. Y precisamente para que todos esos que quién sabe quiénes eran y de dónde venían, también fueran reunidos, ¿no? Ok. En un mismo pueblo, para que sean agregados al censo y ya no puedan pecar también. Ya, gracias Así por que- eso. Ya empecé a sentir más inclusión, Doc. Pues sí, ya a partir del Mesías ya hay más inclusión. En este tema ya Lu- estamos todos incluidos para eventualmente acabarle dando nuestro dinero a alguien por nuestras creencias. Bueno, pero ahorita seguimos con la controversia después de este mensaje. El Dr. Stern, Alex Fernández, Slobodsky y muchos más han tomado el curso de stand-up comedy impartido por Gon Curiel. ¿Y tú? ¿Te vas a atrever a hacer reír? Informes al mail contacto@goncuriel.com. Curso en línea de stand-up comedy. Atrévete a hacer reír. Ahora sí con lentes, porque ya le dije a Doc, seguro me van a reclamar ustedes de que maldito, Maldito. pobre Doc no puede ver y no haces pausa para Me que vaya explota. Ni siquiera. Pero es una lección que le quiero dar al Doc. O sea, ten listas tus cosas. Siempre se va de mi casa, que es... Les diría que es su casa, pero nunca los he visto por aquí. Van a llegar así 5,000 Ahora, personas aquí. Se va de aquí, que es el foro, es el Gon Curiel Studios and Recording Studios AC. Y siempre me deja recuerdos. Siempre. Que sus medicinitas... y ¿sabes qué? Te llevaste mi pisacorbatas, Doc. Y no me lo trajiste. Se me olvidó. Ahí está en mi Entonces casa. por eso le hago lo de que ahora se espera al corte para sacar sus lentes. ¿Te esperas, por favor? Nos esperamos. Así con las llaves. Nos esperamos al corte, por favor. Sí, así. Lo siento. ¿No? ¿Cómo diría así? No, era antes. Algo así. Bueno. Saludos a Paco de Miguel, Sí. nuestro querido amigo. Ok. Entonces, durante más o menos 1400 años, a partir de los primeros textos bíblicos, surgen profecías tras profecías, tras profecías, tras profecías de este personaje que un día iba a nacer para unificar y salvar de alguna manera al mundo. Ahora, ¿no se medio ponían de acuerdo para las profecías? O sea, no se conocían entre ellos. No. Fue a lo largo de 1400 años. Son más o menos 40 profetas diferentes. Cada uno va aportando nuevos datos. O sea, entiendo que no se conocían al mismo tiempo, pero ¿leían lo de los anteriores? O al Bueno, final se obviamente recapituló. supongo que los nuevos sí conocían algo de los anteriores. Eso puede ser.
Pero hay veces, por ejemplo, que están separados. Ezequiel y Jeremías escriben al mismo tiempo, completamente separados. Okay. Y escriben lo mismo, ¿no? Y no se conocen. Y están escribiendo lo mismo. Uno está en Egipto y otro está en Babilonia. Ok, ¿cuál está dónde? Jeremías en Egipto y Ezequiel en Babilonia. Don Eric dice Jeremías en Springfield. Exacto. De Egipto tomó un vuelo a Springfield y fundó el pueblo. Bueno. Entonces, uno de esos muchos profetas, un tal Miqueas, había profetizado que el Mesías nacería en Belén. Otro, Daniel, por ejemplo, dio muchos detalles sobre el tiempo en el que nacería. O sea, él cuenta, Daniel escribe más o menos en el 516 antes de Cristo. Y cuenta todo lo que va a pasar entre su tiempo y la llegada del Mesías. Y si lo vas siguiendo con cuidado, pues habla de 4 imperios, por ejemplo, y con muchísimo detalle. O sea, después de... Él está escribiendo en el tiempo de Babilonia, dice que será conquistada por Persia, que a su vez será conquistado por Grecia, que a su vez será conquistada por Roma, y que en tiempos de Roma es cuando va a llegar el Mesías. O sea, dice 4 imperios seguidos, y en el cuarto va a llegar. Y con bastante detalle también de muchas cosas que pasarían, cómo se dividiría, por ejemplo, el imperio griego en 4 después de Alejandro Magno, y cómo se iban a pelear entre ellos, sobre todo entre los Seleucidas que se quedan con Siria y los Ptolomeos que se quedan con Egipto y se pelean, y como de uno de ellos, desde Siria, sale uno que invadió Israel, y cuenta Daniel todo eso. Es impresionante, el caso de Daniel sí es increíble, los detalles que da. Ok. Otros profetizan que lo van a crucificar. Okay. Otros que va a resucitar. Otros que, o sea, van... Ahora, resucitar sí es bien inusual, pero crucificar, pues a medio mundo lo crucificaban, ¿no? Pues no, o sea, ¿para qué porcentaje de gente crucificaron? Además, o sea, los además de que la crucifixión solo se usó en un... claro, la verdad es que las profecías tampoco dicen lo crucificarán, pero dicen le horadarán las manos y los pies, por ejemplo. Se parece. Que se parece bastante. Además, en Daniel 9 también dice, y será muerto el Mesías. Es Daniel Lee, ¿verdad? Me gusta ese libro, está lleno de cosas interesantes. No, también Daniel. Una vez el pinche Daniel agarró a sus compadres y les dijo, miren, güeyes, aquí va a llegar un cabrón. No, pero es que sí da muchos detalles muy increíbles. O sea, por ejemplo, en el capítulo 9 te digo que hasta menciona que y el Mesías príncipe será muerto después de... Y da una cuenta de semanas. Y eso que hay mucho debate de cómo hacer esa cuenta, pero bueno, intenta dar más o menos una fecha. Ok, entonces por eso es que en este tiempo ya estaban expectantes. O sea, ya estaban en el 4º imperio que había mencionado Daniel. Y se habían conjuntado varias condiciones que las profecías establecían para que ya llegara el Mesías. Y esto de la estrella, bueno, dice ahí saldrá una estrella de Jacob. O sea, no sabemos mucho de esta estrella ni de estos magos, ni exactamente de dónde eran, ni cuántos eran. La verdad es que esto que leí, eso es lo que sabemos de ellos. La tradición ya siglos después pues les puso nombre, Melchor, Gaspar, Baltasar. O sea, eso no sale en la Biblia por no sale en ningún lado, ni sabemos sus colores. Es poco probable que sean de diferentes colores, pero lo más probable es que venían del mismo lugar. No sabemos si eran 3 o eran 100. Pero que la tradición... O eran los que sean. O sea, no podemos saber cuántos eran, ni en qué animales venían montados, que si en un elefante y en un camello, y no me acuerdo cuál es el otro. Pero sí, es un camello, un elefante y... Dinosaurio. Un caballo, camello y elefante. Y se supone, o sea, la tradición ya muy posterior dice que eran reyes de países orientales. Qué huevo hacer el del elefante, ¿no? Que está así que quieren algo del Oxxo y el del caballo todo chingón. Se paran en el Oxxo. Y se baja así como en las películas. El del camello medio... Ahí en chinga y el otro... O sea, sí. Y así tenían que conseguirle una escalera para que se pudiera bajar. Si le van ganas de ir al baño, ¿no? Imagínate, así. Hay que pararnos aquí. Que no encontraba lugar de estacionamiento. Tenía que pagar más estacionamiento. El ticket, así le daban varios tickets. Apenas estaba en el pedo de terminar de encontrar lugar. Y estos güeyes ya con sus papas, sus refrescos. ¡Órale!
No, y el del camello también rayísimo porque no tenía que estar parando a tomar agua. O sea, claro. O sea, el que más aguantaba. Optimizaba, pero el caballo es más rápido. Bien distribuido ahí, ¿eh? Pero el del elefante sí, de Frito. plano. Y además, imagínate lo incómodo que cómo montas un elefante. Bueno, con una silla. Sí. Acabas con las piernas así como... No mames. Se me olvidó la silla. Iba a decir como ex de Sage, pero no debo decir eso porque es políticamente incorrecto. Entonces por eso no lo digo. Pero y ya se rieron todos. Ojalá. Sí. Que por lo menos valga la pena. Sí. Ahora dije ex de Sage, no dije cuál. Okay. Exacto. Por lo menos sabemos que hay 2. Pero bueno. O sea, era una, pero la dejó partida en 2, ¿o qué? No, chale. No, la esposa y la amante, ¿no? A alguien le tuvo que mandar esos videos. Mínimo 2. Mínimo. ¿Qué más? Bueno, entonces, sí, o sea, la identidad realmente de estos magos no tenemos idea. Digo, es pura tradición ya muy posterior. Se supone incluso que sus restos están en la Catedral de Colonia, en Alemania. Ay, qué mamada. Pero, pues no, evidentemente eso no es posible, o sea, porque ni siquiera los evangelistas, los que escribieron esto, pues los conocieron ni dan más detalles porque no saben nada de ellos. Pero sí había una profecía que decía reyes de todas las naciones lo adorarán y se postrarán ante él. Uh-huh. Lo cual, esa profecía, pues sí se ha cumplido, evidentemente, o sea, en cuantos emperadores y reyes, pues han sido cristianos, ¿no? En la historia a partir de Carlomagno, de Constantino. Ajá. Pues, you name it. Uh-huh. Entonces, esa profecía también se ha cumplido. Pero aquí, a lo mejor por eso se les puso, o sea, la idea de que, bueno, reyes vinieron y se postraron ante un niño, ¿no? Reconociendo que era el ungido, el niño que había de gobernar a todas las naciones. Y Herodes, obviamente, no quería competencia. Herodes era un rey idumeo de lengua griega. O sea, Idumea eran vecinos de Israel, pero eran colonia griega, digamos, entonces hablaba griego. Ok. Y fue puesto por los romanos como rey de Israel, o sea, él no fue el primero, sí, él fue el primero. O sea, administraban ahí de... O no, fue el segundo. Tú eres de esta tierra, pero vas a gobernar esta. Ajá. Okay. Sí, ellos ponían ahí, entonces lo pusieron como rey, es toda una larga historia interesante en sí misma. Era un rey muy malvado. Ah, ok. Un dictador así horrible. No me quito de aquí. Un Hitlercillo de su tiempo. Y entonces él pues quería averiguar dónde nació el niño, dice, para ir a adorarle, ¿no? Ajá. Pero quería matarlo en realidad. Y entonces, después de que le dicen esta profecía, manda a llamar a los sabios. O sea, él se entera por primera vez porque llegan estos magos del Oriente, que pues digo, se supone que eran pues astrónomos, astrólogos de Persia. Ajá. O de Babilonia, de algún país al oriente de Israel. Entonces estos pendejos son los que le dijeron a Herodes. Y ellos conocían las profecías, conocían el tiempo y algo vieron, algún tipo de señal que no tenemos idea que pudo haber sido. Y que interpretaron que era el cumplimiento de esta profecía y dijeron, vamos. La bengala gigante del tío borracho. Dijeron así, arranquen el elefante, vámonos. Arranquen el... Así. Es lo que te iba a decir cuando estaban con el rey Herodes de... sí, estamos aquí por la profecía, seguimos la estrella para el nuevo rey que va a gobernarlo todo y tal. Y entonces así de... ¿cuál es su ubicación para ir a adorarlo? Es tal... No sé qué, perfecto. Bueno, nos vemos. Me la pueden mandar por Waze. Ya se van saliendo estos. Nos vemos, bye. Y el del elefante apenas... Por fin encontré estacionamiento. ¿Qué pasó? Nada. Nada, ya nos vamos. Pero ya que se bajó, ¿no? Sí, sí. Consiguió una escalera. Como vaquero de caricatura con las piernas así... ¿Cómo se llama? Zambas. No, Y entonces, ahí va así. Bueno, ya vámonos de regreso. Ya los ve que se están yendo. Oigan, pero... Ya hicimos acá todo lo que teníamos que hacer. Problema de hemorroides muy grande también. Puede ser. Sin duda. Aunque el del camello igual y también, ¿no? No, porque el camello tiene como más lugar ergonómico, ¿no? Puede ser. O sea, hasta como que siento que sus dos jorobas como que están hechas para... Ah, qué rico, ¿no? Como respaldito y... Dale, y agarradera. ¿A poco no? Sí.
No, quién sabe, yo me imagino que iban en camello todos. Pero bueno, esos detalles no hay manera de saberlos. Ujú. El caso es que dice, llamó a los magos y habiendo oído al rey, y le dice, avísenme, ahí cuando lo encuentren, por Ajá. favor vengan a Ujú. contarme dónde está. Ok. Y habiendo oído se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, Ok. hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Por eso es que, pues, a saber qué era. Ajá. Aunque algunas de las muchas teorías de que era una conjunción de planetas, no sé qué, dicen, sí es que de acuerdo a cierta perspectiva, ellos lo veían cierta cosa acá, cierta allá, y entonces estaba sobre Belén. Ok. Pues, ¿para qué especular más de la cuenta de algo Que también es que medio no- tradición todo esto. No o sea, tenemos idea. El chiste de esto es que ellos, o sea, sí, todo esto es tradición. O sea, no sabemos si realmente existió. O sí. Pues no, a ver, estos libros son históricos. O sea, los evangelios están escritos por testigos oculares. No exactamente de esto. Porque nadie, o sea, Alguien les contó esto. exacto, esto alguien les contó, aunque otros hechos sí. Por ejemplo, el evangelio, bueno, Mateo es uno de los 2 apóstoles. O sea, de los 4 evangelios que hay, 2 son escritos por apóstoles. Mateo y Juan. Mateo y Juan, que directamente vieron. Y Juan sí lo dice. Entonces, así casi, yo que ahí estaba, vi Ajá. que no sé qué, ¿no? Y o sea, sí tienen un respaldo. O sea, de estos documentos sí son de la época. Ujú. Y es gente que quería contar bien esta historia. Ok. Ahora, ellos no pudieron haber sido testigos de esto. Quizá ni había nacido Mateo, porque no sabemos si era más joven que Jesús o un poco mayor. Solamente sabemos que era un recaudador de impuestos, que un día Jesús lo llamó y lo siguió. Ok. Ya muchos años, unos 30 años después. Pero no de se eso. hizo apóstol. Sí, Ah, ok. O sea, Mateo sí. Y Juan. Juan. Los que no son los de después. Lucas. Lucas y Marcos. Ajá. Marcos se supone que era discípulo de Pedro, de San Pedro. Ok. Y Lucas aparece en el libro de los Hechos, que también es escrito por él. Y se menciona a sí mismo como discípulo de Pablo. Era un médico griego que conoció a Pablo en uno de los viajes de este. A San Pablo. Ajá. Y se unió con él y fueron ahí rolando por el mundo Ese es Lucas. de la época. Ese es Chaparrón. Lucas Tañeda, sí se apellidaba Tañeda. Y Chaparrón era Bonaparte. un chaparrito que se encontraron en vente. Pues, órale. Chaparrón Bonaparte. Chaparrón, Lucas. Sí. Loscan en griego era. Loscan. Ah, Lucas es Loscan. Loscan. Ok. Sí. Primo del Lomecan. Entonces, Que era médico también. más especializado, ¿no? Sí. Y el otro, entonces, Marcos, Lucas. Ajá, esos no son testigos directos, Ujú. aunque Marcos puede ser que de una parte sí, o sea, él era más joven, pero sí pudo haber visto el final Ok. de la historia. Y Lucas, pues evidentemente se la contó San Pablo, ¿no? Lucas cuenta algunos detalles, sobre todo en el nacimiento, que no cuentan los otros. Pero esto solo está en Mateo, ¿no? Esto de los magos del Oriente. Ok. Ah, ok. Mateo. Luego dice, cuando vieron la estrella se regocijaron sobremanera con gran alegría. Y entrando en la casa vieron al niño con su madre María. Que esta es la única vez que se menciona a María en todo el Evangelio de Mateo. Ese es otro capítulo que sería interesante, el tema de María, la importancia así que desmedida que se le dio posteriormente, no la vemos en los evangelios. No estaba reflejada. Para nada. Aquí nada más María, Marcos ni siquiera eso dice, ni una sola vez dice su nombre. Lucas creo que lo dice una vez también, al principio en el nacimiento. Juan ni siquiera una vez lo dice tampoco. Pero sí la menciona. Pues la madre, ¿no? Pero no dice su nombre. Ok. Y la menciona muy poco, ¿no? Ujú. Y la última vez que la menciona Juan es en las bodas de Caná, donde convierte el agua en vino. ¿Qué onda con las sirenas? No sé, además le meten así Sí, estamos pasando por donde están grabando. Súbanle, exacto. Ay, supiste que ahí graban el desprecio de la historia. Ay, No sí. me digas, súbele. Odio ese podcast. Vamos a una última pausa, damas y caballeros. Y regresando concluimos.
¿Qué onda con estas tradiciones? ¿Cómo han cambiado la vida religiosa y moderna? ¿Y en qué estamos ahorita con los Reyes Magos? Nuestro historiador, el Dr. Stern, iniciará pronto cursos en línea de literatura, historia de la filosofía e historia de México. Informes en laudante-rsw@hotmail.com. Ok, damas y caballeros, estamos una vez más. Quiero aclarar este popote. Obviamente ya la gente está muy consternada porque los popotes pueden matar a las tortugas. Entonces ahora hay popotes reciclables. Este no es de esos. O sea, sí es de los que sí matan a las tortugas. Sí, usted estaba preocupado. Espero que no maten. No, tonto. No. A tortugas no. Puedes quemarlo. Y sí, entonces ya contaminas el aire, pero no mata a una tortuga. Ajá, pues mata a todas. Ándale, llega y directamente. Bueno, pues ojalá que nuestro departamento de sanidad separe bien las cosas. Yo voy a separar también para ayudar al medio ambiente y no joder las tortugas. Sí, seguramente alguien estuvo toda la parte pasada así, no podía dejar de voltear a verla más así, sí, claro. Rosa. Yo pienso en los fabricantes de popotes han de haber dicho, chingada madre, los correctitos. Ya no. Imagínate a alguien así que tenía su yate. ¿A qué te dedicas? Soy fabricante de popotes. Soy popotero. El pinche yate se llama Popotitos, güey. Sí, Popotitos. Güey. De repente en Twitter. A su novia le decía Popotitos. La esposa. La esposa, sí, Popotitos. Mi esposa Popotito. Y este cabrón de repente en Twitter ve Popotitos. los popotes. Imagínate ese apodo. Sale una pobre tortuga. Una pobre tortuga. Ándale. Un video horrible de una tortuga que se le encajó un popote en la nariz. Desde luego la contaminación, o sea, vaya, hay que tratar de controlar lo más que se pueda y ser conscientes, no tirar colillas en el piso y poner la basura en su lugar y pues vaya, tratar de no contaminar a lo pendejo. Pero cuando estos güeyes vieron ese video, cómo se viralizó y en Twitter, malditos creadores de popotes, este güey así de... Sí. No mames. Así empezó a ver acá que se va a dedicar. Valió pinga. Bueno, ok, entrando con estamos hablando de nada más de María. Que María pues pero no la pelaron nada. San Pablo no la menciona una sola vez. Ok. San Pedro no la menciona una sola vez. ¿Qué escribió San Pablo? San Pablo escribió 13 cartas de que están en el Nuevo Testamento. Son una parte importantísima del Nuevo Testamento. Son las cartas de San Pablo a los corintios. A los corintios, a los romanos, a los tesalonicenses. San Pedro escribió 2 cartas también que están en el Nuevo Testamento. Como que huevoneo, ¿no? O sea, como que San Pablo que no era... Era más letrado. No era mano derecha de Jesús, entonces era como... No, escribe cartas si quieres tener un lugar. Y sí, de hecho, en la segunda carta de Pedro recomienda leer las cartas de Pablo. Está bueno, ¿no? Como sí. Ya, mira. Ya te di retweet, tú ahí ponle. Y San Juan escribió Apocalipsis, 3 cartas y el Evangelio de San Juan. Y en ninguna menciona a María. Es asombroso esto, ¿no? Que hay de cierto que San Juan quiso escribir una novela de ciencia ficción y cuando la leyeron dijeron, esto es una cosa hermosa que has escrito como parte de las escrituras. Y San Juan, sí, y no supo cómo decir que no y lo pusieron de Apocalipsis. Exacto, ándale, así, también muy de sitcom, así de... no, es que eso es... Sí, dices, y le da un codazo así, Pedro. Es lo Pedro. más hermoso que hemos leído. Sí, la editorial así de nos gusta para publicar. Para las escrituras. No, pero es que la novela es profecías espectaculares. Sí, no, nada de ciencia ficción. Ok, todo es real. Sí. Uh-huh. Son profecías, son símbolos. Profecías. Ok. Bueno, entonces el niño con su madre María y postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. ¿Sí está en la Biblia eso? Sí. Órale. Por eso se ha supuesto que son 3, porque dice 3 obsequios, pues uno oro, otro incienso, otro mirra. La verdad es que no esto no indica que sean 3. Sí, ojalá, porque si no hay chingo de reyes con mirra. Mirra, te digo que ese es el elefante así. Oye, mirra, ya me estacioné. ¿Qué traes? Pues mirra. Es mirra, ¿verdad? Chal. Y el otro era hippie, llevaba incienso. Vamos a medir. Se le olvidó al güey, se le olvidó el regalo. Y el otro era el fresa y pues yo traje oro, ¿no? Unos centenarios.
El pinche marihuano del incienso se le olvidó el regalo, güey. Es cuando llegó decía, Pues- lo único que traigo es incienso. Sí. No, esto representa adoración. O sea, la mirra y el incienso pues eran usados como para adorar. El oro pues es como un presente. Pero pues no quiere decir que uno llevaba uno y otro así. Que hay de cierto que Jesús sus primeros cumpleaños ya en la primaria siempre a sus amiguitos les regalaba mirra, la que sobró así. Le trajeron tantos, a lo mejor eran 100 magos que llegaron y todos pasaban y mirra. María nada más hizo cajitas de regalo con la Con mirra. la mirra. Y ya, para Juliancito ya Juliancito. se lo da. Se lo da Para a Jesús. Juliancito. Ya llegaba a la escuela Jesús con su regalo. Para Memo. Otra vez mirra, Jesús. Ay, es un buen regalo. Sí, pero ¿por qué no nos das del oro, no? ¿Qué chingados es la mirra? Ya habíamos dicho, es una cosa que hace incienso. Sí. ¿De dónde se hace es el una incienso? goma. Ok. No sé más detalles, podemos buscarlos, pero sé que es míralo. una resina. Ok. Una- En el grupo de Facebook, El Desprecio de la goma Historia o resina. Podcast, para que ahorita no te gastes. Y buscando. pónganoslo en los comentarios, Ajá. por favor, Comentarios aquí de qué es la YouTube. mirra. Ajá. Ok. Sí, en YouTube. Gon Curiel es el canal, ahí se publica esto todos los lunes. Pero dice que luego en sueños fueron advertidos de no regresar con Herodes. Y entonces que después de adorar al niño, partieron para su tierra por otro camino. Y Herodes se enfureció así, malditos, ¿no? Así, se puso como en Hitler. Sí, veo que era nazi, Herodes. Se entera Herodes así de que se fue. Herodes Dice, se entera. Todos los que crean que es el niño es el Mesías, salgan. Se van todos y se quedan 3 ahí. Y les dije que no los dejen ir. Que se queden con el elefante. ¿No? Retengan al elefante. Señor, pero salía muy caro darle de comer. No importa. Bueno, así se pone así. Y en fin, entonces sí, no le hizo ninguna gracia a Herodes. Ujú. Y ellos huyeron a Egipto, José, María y Jesús. Ok. Y dice que entonces Herodes, al verse burlado por los magos, enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo. Qué culero. O sea, es como si estás en un Según restaurante. el tiempo que había averiguado en los magos. Es como si estás en un restaurante y llega un mago de esos que te hace truco de cartas. Te hace un truco, te encabronas y mandas matar a los niños que están en el restaurante. Y sí es cierto, sí mandó matar a todos los niños para que se muriera. Pues no sabemos. O sea, esto es algo en realidad pequeño es un tiempo en donde los reyes hacían ese tipo de cosas, así es común. Y pues obviamente si esperamos encontrar así como otros registros históricos, no hay. O sea, Belén era una aldea chiquita. Esto te digo, la idea es que cuente una historia real. Digo, los que sí creemos, pues creemos que sí es verdad todo lo que está aquí escrito y que es algo sobrenatural. O sea, por más raras que suenen estas cosas, bueno, pues es el Hijo de Dios naciendo en el mundo. Pues es normal que pasen cosas raras, ¿no? No es un nacimiento común. Según Mateo, también esta matanza de los niños, que son los santos inocentes, que se celebran el 28 de diciembre. Sí. Entonces son los primeros mártires o víctimas, digamos, de la llegada del Mesías, o sea, por causa del Mesías, ¿no? O sea, entendamos una cosa. Se mueren niños. Masacre contra los niños menores de ¿qué? 3 años. 2 años. 2. En todo un pueblo, ¿no? Y lo conmemoramos haciéndole chistes, chavitas haciéndole chistes a sus mamás de que están embarazadas. A que la mamá diga, ay no, mija. Ay no. No me salgas con eso. Y la niña voltea a ver a la cámara. Eso es, en eso, conmemoramos niños muertos haciendo eso. El Día de los Santos Inocentes. Bueno, esto es ya una tradición muy posterior y que además no es no sé en qué países sea. En Estados Unidos es April's Fool's Day, o sea, es otra, no tiene nada que ver. Sí, obviamente el original, la celebración original del 28 de diciembre no tiene nada que ver con decirle a tu mamá que estás embarazada. Pero aquí Mateo encuentra que también esto fue en cumplimiento de una profecía. Dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por medio
del profeta Jeremías cuando dijo: se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Raquel obviamente también es la madre de, es así no de todos los israelitas, pero sí de una por lo menos de la parte de los habitantes de Judá y de Belén, sí son descendientes de Raquel. Okay. Porque Jacob tenía 2 esposas y 2 concubinas y tuvo hijos con las 4. Él sí es el antepasado de todos, pero las mujeres no. Y qué fuerte está lo de la primer grupo de muertos a causa del Mesías. O sea, Dios manda a su hijo sabiendo que va a causar un montón de muertes y de matanzas horribles entre pueblos y todo. Pues sí, que es justamente por el poder, porque pues Herodes no quiere que haya otro rey en Israel. O sea, le dicen es que pues no era ni creyente ni lo que sea, pero le dicen es que según nuestras profecías y todo van a ser por estas fechas un rey nuevo que además es descendiente de David. También viene más arriba en el capítulo 1 viene su genealogía que conecta desde Abraham, luego así, y desde David a Cristo hay una línea directa. Entonces también un profeta le había dicho a David que de él, de su descendencia, iba a venir este Mesías. Pero eso estamos hablando de que San José es hijo de todos esos. Las genealogías llegan siempre, mira, sí sabe. Y entonces llegan hasta San José. Jesús no es descendiente de esos. Bueno, es su padre adoptivo, o sea, legalmente sí. No. Pues puede ser que María también sea descendiente de ellos. O sea, no. Aunque y de hecho, Lucas presenta una línea y Mateo otra, pero las dos terminan. Que además no se contraponen porque son. ¿Y no puede ser que físicamente José sea el papá y espiritualmente sea Dios? Pues según este relato, no. Okay. O sea, de veras biológicamente virgen. Es nada más María y Dios. Sí. Ok. Y pero no tendría nada descabellado que ella también sea descendiente de David. O sea, que sí tenga genes de David, ¿no? Pero en todo caso, Cocom pues, ya estaría haciendo chistes de ¿qué eran de Monterrey o qué? No, siempre hacía ese. Sí, ay, Coquis. Sí. Ya. Ándale. Queremos mucho Coquis, ustedes lo saben. Ahora, en esta época, o sea, Israel en el siglo I era colonia romana, o sea, como dijimos, la máxima autoridad era Roma, y Roma enviaba un gobernador, procurador, que era, por ejemplo, Poncio Pilatos. Ajá. Pero eso más adelante cuando nació, no sé quién era el procurador, pero cuando fue un güey X. Pues un güey X, cuando fue la crucifixión era Poncio Pilatos, pero a su vez había un rey que era títere de los romanos, que era Herodes, que tenía pavor de los romanos, y porque pues son los que lo pusieron, los que podían quitarlo, era un tipo extremadamente ambicioso. Aparece otro Herodes en tiempos de la crucifixión, pero era hijo de este. O sea, este Herodes malvado se muere por ahí del 3-4 antes de Cristo. Tanto querer matar niños para no perder poder y luego se muere. Pero también es para cuidar el poder de sus hijos. Sí, exacto. Se muere luego después de esto, eso es cierto. Pero él quiere cuidar. Claro, pues él para empezar no sabe que se va a morir, ¿no? Y además quiere cuidar su dinastía, ¿no? Que ningún rey de las profecías que venga a cambiar esto, ¿no? Chingando. Y hay condiciones que existían en ese tiempo y que dejaron de existir poco después y eran condiciones necesarias para que el Mesías viniera en ese tiempo, ¿no? Y ya no, por ejemplo, una muy importante es tenía que seguir existiendo el templo de Jerusalén. Hay profecías que dicen que llegaría el Mesías al templo de Jerusalén, ¿no? Y que incluso vendría como a poner orden y todo eso, pero el templo, el mismo Jesús nos relata que él profetizó que iba a ser destruido el tiempo poco después de su partida. Sí. Y, o sea, era un templo en Jerusalén que era el único templo judío permitido. O sea, los judíos no tenían templos por todos lados, solo podían tener uno, que es mandado desde Moisés y luego David y Salomón, y se construye y se establece ahí en Jerusalén, sobre el monte Moriah. ¿Qué es ahorita de ahí? El muro de los lamentos, que es lo único que queda de él. ¿Es un muro original? Sí, pero ya ni siquiera es el templo, sino del atrio del templo. O sea,
Después de que se quemó y en donde era el mero templo hay una mezquita. Ajá. Ahora Jesús advierte eso, o sea, ya en sus últimos días, antes de la crucifixión, da diversos discursos sobre el futuro y demás, y estaban muy impresionados sus discípulos, es que este edificio, le dice, pues yo les digo que no quedará piedra sobre piedra de este edificio, y se cumplió tal cual 35 años después de la muerte de Cristo aproximadamente, Okay. O sea, muy poco tiempo después. Cuando imagínate que te digo, la catedral metropolitana no va a quedar piedra sobre piedra en 35 años. No lo creerías, ¿no? Es así como... Bueno, tampoco me azotaría, así de no. Pero no es algo probable, o sea, lleva ahí... Ese templo llevaba más de 1000 años. Sí, exacto, o sea, lo que está cañón es que fuera... Exacto. Realmente poco tiempo después. Ajá, en el año 70 es cuando es destruido el templo. No quedó piedra. Además les dijo, no se volverá a reedificar, nunca más. Y a ver, reedificarlo encima de una mezquita. O sea, sí, no ahí puede. por algo hay una mezquita. O sea, ya no la puedes quitar, ¿no? Ajá. Esa era una de las condiciones. La otra es el Imperio Romano. Tenía que ser en el Cuarto Imperio. Tenía que ser... por ejemplo, todos los registros genealógicos fueron destruidos. O sea, él tenía que poder demostrar su genealogía desde David para poder reclamar, digamos, ese derecho al trono. Hoy en día es imposible ya saber quién es descendiente de quién. Okay. En fin, y había más condiciones. En ese tiempo Israel, o sea, la nación judía estaba dividida en 4 sectas o partidos o grupos, como le quieras llamar, que eran, porque eso se menciona, esto les puede servir a quien lea el Nuevo Testamento, se mencionan continuamente. Los saduceos, que eran los saduceos sacerdotes, y los sacerdotes judíos no eran como un sacerdote como los que estamos acostumbrados, que pues alguien que yo tengo vocación, se mete al seminario, cumple con ciertos requisitos, lo ordenan y ya es sacerdote. No, ahí era por familia, o sea, eran solo los que descendían directamente de Aarón, el hermano de Moisés, podían ser sacerdotes a perpetuidad. Y que eran Aarón era de la tribu de Leví, que es una de las 12 tribus de Israel, y todos los levitas, que eran todos los descendientes. Entonces todos los descendientes de Leví eran levitas, y su función era ministrar o servir en torno al templo, sacrificios, etcétera, que se hacían en el templo, y eran los que ministraban. Pero sacerdotes, o sea, había 3 niveles, ¿no? El pueblo llano, los levitas y los sacerdotes. Okay. Y sacerdotes solamente podían ser descendientes de Aarón, no cualquier levita. Entonces se heredaba de padre a hijo. Y los saduceos era como el partido en torno al templo, o sea, como que para ellos toda la religión giraba en torno al templo y los sacrificios. Que podríamos llamar, es más o menos lo que ahora llamaríamos los sacramentos, ¿no? Luego estaban los fariseos, que también se mencionan mucho, que ellos no eran tan apegados al templo y los sacrificios, y se daba más como en la diáspora, precisamente como les quedaba lejos el templo, pues entonces ponían sinagogas, ¿no? Que sinagoga significa... Se llama sinagoga porque sinagoga no entras. Balazos de humor con el Dr. Stern. Sinagoga no entras. No, bueno. Sinagoga es congregación. Bueno. Eran congregaciones, también eran como escuelas de religión. Se leía la Biblia, se enseñaba, los sábados ahí se reunían y hablaban y lo que sea, ¿no? Pero pues no había sacrificios, no había sacerdotes, todo eso era solamente en el templo. Los sacerdotes solo podían ministrar en el templo. Y tenían diferencias teológicas importantes con los sacerdotes y se apartaban mucho de la Biblia. Estos tenían su propio libro que se empezó a hacer poco tiempo antes de Cristo, que es el Talmud. Y entonces estos se basaban en el Talmud, que está escrito por rabinos, o sea, digamos que estos tenían sacerdotes y estos tenían rabinos. Y los rabinos eran maestros. Un rabí es un maestro. Okay. Es diferente el concepto, ¿no? O sea,
sí, o sea, no podían hacer estos ritos y tal, sino solamente enseñar. Ajá. Luego estaban los que tenían un enfoque más místico, que eran los esenios. Ah, sí. Que estos, como los del rollo del Mar Muerto y no sé qué, o sea, estos vivían luego en cuevas. Rius dice que Jesús era de ellos. Es falso. Ok. Bueno, no podemos asegurar totalmente que sea falso, porque no se dice nada al respecto, pero no hay ninguna evidencia. No te chingaste, Rius. En todo caso, Juan el Bautista de repente podría ser, pero porque vivía así apartado en el desierto. No sé qué. Pero no necesariamente. O sea, pero bueno, eran esenios. Uh-huh. Luego estaban los celotes, que eran celosos. Uh-huh. Los celotes eran políticos. Eso es, su única onda era... Y los sesquites. Los sesquites. Los celotes y los sesquites eran dos grupos rivales que ¿te imaginas? Somos los sesquites. Pero llegaría alguien así del norte y diría celotes en vaso. Celotes en vaso. Pero bueno, entonces eran, digamos, 4 modos de ser judío, o 4 concepciones del judaísmo, unos enfocados en la sinagoga, la enseñanza, etcétera, como serían como judíos ortodoxos, digamos, los otros centrados en los ritos, los sacrificios, el templo. Ok. Otros centrados en la independencia política, lo único que les interesaba era liberarse de Roma y acabar con esa tiranía, entonces eran políticos, y los otros más místicos, ¿no? Más así, los hippies, Los ¿no? que fuman. Los que fuman, y pues vamos a relajarnos y meditar, bro, y no sé qué. ¿Los bueno, qué? Los Cocom sería escena, ¿no? En Greenformación que cura pueden ver más de Cocom y de ese estilo de vida que tiene su magia. Y así fue como inició Israel, año 1. No, Israel ya llevaba... Bueno, pero en el año 9, o sea, en el después de Cristo. Ajá, exacto. Cuando llega Cristo, así estaba la situación. Y pues él termina fundando una quinta manera de ser judío, porque el cristianismo era para judíos al principio, era solo para judíos. Y no aceptaban gentiles. La primera vez que se acepta un gentil fue todo un lío. Se relata en Hechos 10, y fue Pedro el que fue a predicarles, digamos, a su casa, pero no sabía qué hacer, pero nunca ha entrado a la casa de un gentil, o sea, eran como bárbaros, así era como esta gente rara, ¿no? Unos romanos. Uh-huh. Y entonces también tienen como un sueño, una visión, una cosa así, que le dice, ve y platica con la banda. Exacto. Y por eso es el primer papa. Pues cosa que también es muy muy la decidieron después. Que sería interesante un capítulo de la historia del papado. La historia del papado. Pues concluyamos, Pero Doc. bueno, sí, ya es hora. Entonces, bueno, ya nada más para terminar con esto de los grupos. Bueno, primero el cristianismo también era un grupo judío, hasta que empezó a abrirse hacia los gentiles, como también estaba profetizado, que ya lo mencioné hace rato. Y el caso es que después del año 70 desaparece el templo, entonces van los saduceos, ya no tienen razón de existir. Roma aplasta a Israel y los celotes son los primeros a los que aplasta, y de hecho los 400 celotes que quedaban se refugian en una meseta y se suicidan colectivamente todos porque ya los iban a agarrar los romanos y los iban a ejecutar, entonces dijeron pues mejor ya nos adelantamos. ¿Y cómo le hicieron para suicidarse? No tengo idea, la verdad. No está documentado. No sé si está, pero yo no lo sé. Pero se suicidaron. Y luego los esenios también acabaron desapareciendo, y los únicos que sobrevivieron fueron los fariseos. Ok. Y lo que hoy llamamos judaísmo es eso, es fariseísmo, o sea, es ese grupo, esta secta, este partido de fariseos, que son los únicos que sobrevivieron, y entonces se esparció por el mundo, todos los judíos de la diáspora y todo, pues esa es la única manera de ser judío que quedó. Ok. Entonces lo que hoy conocemos con la religión judía, pues es muy diferente de lo que era en ese tiempo, y es solamente lo que representaba un partido de todas las vertientes. Luego los cristianos pues acabaron yendo hacia el mundo gentil.
hasta que llegó un momento que ya eran puros gentiles, desaparecieron los judíos del cristianismo. Y pues así es la... Y ahora nadie es historia. gentil, porque todos son culeros. Muchas gracias, Doc. Súper interesante. Pues ahora saben que todos los regalos que les trajeron los Reyes Magos, en realidad quién sabe quién chingados se los trajo. Ah, sí, ¿tú sí creías en los Reyes Magos? Claro, yo... ¿Cómo? Todavía, Doc. Mira, hay niños viendo esto. Sí, por eso que si tú creías que... Nada más yo creía que eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Y ahora resulta que quién sabe quién fregados era. Pero así nacen las tradiciones. Pero como pueden ver, fue toda una historia que pues cambió al mundo desde luego para siempre. Y por esa razón también se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Porque esto fue así como impactante. Y con más información fregona regresaremos a los top 10. Así como hicimos nuestro top 10 villanos inmerecidos de México, una cosa así, falsos villanos de México, top 10 mandatarios idiotas, top 10 genocidas. Vamos a hacer otros las próximas semanas, vamos a seguir así hasta que vayamos viendo qué onda, pues que si le metemos otras cosas o invitamos más gente o lo que sea, pero por ahora los invitamos a seguirnos en redes sociales, en Twitter El Desprecio East, Instagram El Desprecio de la Historia, Facebook El Desprecio de la Historia Podcast. Si son tan amables, porque ahí es donde cotorreamos con ustedes, vemos sus memes y los disfrutamos muchísimo. El Dr. Stern por todos lados, yo, Gon Curiel por todos lados. Todos los lunes a las 6 de la mañana, nuevo episodio. En mi canal de YouTube sale el video, plataformas de podcast sale el audio. Y por favor, recomiéndenos si son tan amables. Y muchas gracias. Y si quieren libros... En Amazon.com encuentran al lector. De este tema, si les interesa este tema, les recomiendo mucho mi libro La Serpiente Antigua, que es mucho más sobre esto. Ya después va a escribir La Serpiente Nueva, pero ahorita aprovechen, está todavía La Serpiente Antigua. Sí. Gracias, Doc, y nos vemos la próxima semana. La Deli, un placer. Bye bye, banda. Bye. El Desprecio de la Historia.